Bienvenidos, señores, al programa de hoy en Voz Alta. Para Antonio Taveras Guzmán y para Carolina Santana es un placer tratar con ustedes, analizar con ustedes, proponer con ustedes lo relativo al presupuesto del 2018 del Estado Dominicano. No fue necesario esperar a que la presidencia sometiera el proyecto de ley de presupuesto del año 2018 para darnos cuenta de que vivimos en una economía que se encamina hacia la asfixia. Hace 11 años, República Dominicana viene presentando un presupuesto deficitario equivalente a más del 2% del PIB. Expresado esto de esta forma, luce poco, pero al traducirlo en pesos nos damos cuenta de la magnitud del déficit. Y es que para este año, este déficit equivale a más de 85.000 millones de pesos, lo cual se traduce en más deuda. Un nivel de deuda por encima del 30% de los ingresos percibidos es poco manejable. Para el año 2018, el país también tiene comprometido el 42% de su presupuesto para el pago de los intereses y el capital de la deuda, lo que empuja al gobierno a buscar nueva deuda para pagar deuda. Esto es una bola de nieve que peligrosamente sigue creciendo. Ante la ausencia de un pacto que organice la fiscalidad, suba la presión tributaria sin necesidad de aumentar los impuestos y que permita redistribuir la carga impositiva de una manera más equitativa y eficiente, el gobierno está llamado a administrar mejor los recursos del presupuesto, eficientizando el gasto y su transparencia. No se trata de un imposible. Desde este espacio seguimos insistiendo en voz alta de que nuestro país se aboque a un pacto social que nos lleve a realizar las grandes reformas económicas, institucionales y políticas que nos permitan avanzar hacia un país más competitivo, más transparente, más democrático y más inclusivo. El liderazgo político y empresarial tiene que empezar a provocar estos cambios ahora. Esos son los problemas del presupuesto nacional, entre otros que estaremos abordando, sobre todo porque ahora vamos a poner en contexto lo que pasa con la República Dominicana y el presupuesto del Estado. El país está a la espera de la aprobación del presupuesto nacional para el año 2018, presentado por el gobierno dominicano en el mes de septiembre. El proyecto de ley fue sometido por un monto de 814.821 millones, unos 103.000 millones más que lo aprobado para este año 2017. Para este año se espera un crecimiento de un 5% del Producto Interno Bruto, pero una revisión a la proyección del gasto para el próximo año revela que se encuentra muy por encima del nivel de crecimiento esperado. Para este año también se espera un crecimiento en el gasto de 14.9% en relación con el año anterior, lo que equivale a 817.000 millones de pesos. Si el gasto creciera al mismo ritmo en que crece la economía, el presupuesto debería ser de 773 millones. Este gasto por encima del crecimiento esperado se traduce en un déficit fiscal demasiado alto. Para el próximo año, el déficit fiscal se estima en 86.999.164.750 pesos. El proyecto de ley calcula una disminución del déficit de 2.3% al 2.2% del Producto Interno Bruto, lo que se traduce, señores, como algo positivo, pero no lo es. Primero, porque se trata del 10º año consecutivo en el que el déficit fiscal es superior al 2%. Segundo, porque en la práctica significa más deuda para poder cubrir no solo el déficit, sino también el capital de lo que se tomó prestado. Esto, a largo plazo, se convertiría en un déficit todavía más alto en los próximos años. Para el próximo año, la deuda pública se encontrará en su punto más alto de los últimos 18 años. Para pagarla, se comprometerá el 42,5% de los ingresos del Estado. Este nivel de endeudamiento tiene en lo inmediato dos consecuencias. Una es la incapacidad del Estado de invertir en políticas públicas como educación, salud, seguridad ciudadana o infraestructura, lo que nos lleva a la segunda consecuencia, nos hace menos competitivos frente a la inversión extranjera.
Recientemente trascendió que la República Dominicana bajó 12 puestos en el Índice Global de Competitividad 2017-2018 que publica el Foro Económico Mundial, una consecuencia directa de la incapacidad del Estado de invertir en las necesidades de la gente. Otra característica del presupuesto 2018 es el gasto por concepto de nómina pública. Si revisamos, este gasto ha tenido un crecimiento desmesurado en los últimos 3 años. Desde distintos espacios se advierte el uso clientelar de la nómina pública. Un reciente análisis de la organización Oxfam identificó que solo la presidencia concentra en su nómina más empleados que 9 ministerios juntos. En total, 13.135 empleados, solo superado por el Ministerio de Salud y de Educación. En Voz Alta queremos hacer un análisis exhaustivo del presupuesto 2018 de la mano de nuestros invitados, a quienes preguntamos, ¿puede sostenerse el gasto planteado en el presupuesto? ¿Qué otras alternativas tiene el país para armonizar y hacer más efectiva la administración de sus recursos públicos? Con expertos y datos en mano, nos sentamos a conversarlo punto por punto, en detalle, en Voz Alta. Qué bueno que siguen con nosotros porque vamos a tratar el tema del presupuesto 2018 de la mano de economistas expertos en este tema, como lo son el señor Nelson Suárez y José Rijo. Gracias, licenciado Rijo. Gracias, licenciado Suárez. Acabamos de recibir la noticia de que el presupuesto de ley y gasto público del país ha sido ya apoderado en el Congreso Nacional. Un presupuesto de 863.000 millones de pesos, con ciertas características que nos preocupan. Un déficit que ronda ya los 85.000 millones de pesos. El 42% de este presupuesto está destinado al pago de la deuda, es decir, de cada 100 pesos que está consignado en el presupuesto, alrededor del 42%, alrededor de 42 pesos del mismo es para pagar las deudas. Dígame usted, señor Rijo, ¿cómo nos salvamos en esta situación? Bueno, un privilegio compartir con Carolina, Antonio y mi gran amigo Nelson Suárez. Real y efectivamente las cifras para mí del gobierno no cuadran, porque el 30 de junio, el ministro de Hacienda le remitió al presidente de la República un documento con la política presupuestaria para el año 2018, donde se consignaba un déficit de 109.000 millones de pesos. Sin embargo, no de 85. No de 87.000 como fue el sometido al Congreso Nacional. Y digo que no sabemos si conocer esta cifra, porque el nivel de financiamiento bruto que se está estableciendo para cubrir la parte del déficit de 87.000 millones más 127.000 millones de pesos de pago de capital, de amortización de la deuda, el nivel de financiamiento bruto que está solicitando en el articulado de la ley son 235.000 millones de pesos, lo cual nos da a nosotros un nivel de financiamiento neto de unos 109.000 millones de pesos. Es decir, que real y efectivamente el déficit para el año 2018 es de 109.000 millones de pesos, equivalente al 2.8% del PIB. El problema es que el gobierno necesitaba presentar una disminución del déficit para el año 18 comparado con el del 2017, que lo estableció en 2.3, que nosotros creemos que no va a terminar en esa posición. Perdón, pero hay algo, dato que cuando queremos... usted lo mide en términos de la cantidad, es decir, de la suma, no lo compara en relación a porcentaje, mucho más este año. No, es mucho más. El déficit del año 2017 es mucho más del que se está diciendo que se va a culminar. Pero eso lo podíamos analizar. Ahora, para el pago de intereses son 135.000 millones de pesos. Sin embargo, en la política presupuestaria, originalmente el gobierno había planteado que iba a pagar 127.000 millones de pesos de intereses. Si nosotros sumamos los 135.000 millones de pesos de intereses de la deuda con los 127.000 millones de pesos del pago de aplicaciones financieras, pago de capital y de activos financieros, eso nos da, con relación a los impuestos,
el 46.5%. No el 42.2. No el 42, nos da el 46.5% con relación a los tributos, a los impuestos. Es decir, que es muy preocupante, más cuando dentro del financiamiento que vamos a tener para el año 2018 hay contemplado 70.000 millones de pesos de emisión de bonos internos a través de la subasta que hace el Ministerio de Hacienda, donde 61.000 millones de pesos de esos 70 son para pago de intereses. Es decir, que vamos a emitir internamente 61.000 millones de pesos solo para pago de intereses. Y además, en bonos soberanos que se piensan colocar unos 2.100 millones de dólares para el próximo año, estos son unos 105.000 millones de pesos, hay unos 23.000 millones de pesos de bonos soberanos también para pago de intereses. ¿Usted está tomando en cuenta los casi 470.000 millones del cuasi fiscal del Banco Central? No, eso sin tomar en consideración eso, aunque dentro de los intereses se dice que se está colocando el 0.7% del PIB para la recapitalización del Banco Central, pero esto nunca se ha cumplido. Además viola la ley, como digo, no decimos que viola la ley se suspende, como todas las leyes que especializan fondos, porque al finalizar los 10 años de la ley de recapitalización del Banco Central, debió de comenzarse a aportar el 1% del Producto Interno Bruto. Hasta este año debió haber aportado el 1.4 y solamente se han estado consignando en los últimos 3 años el 0.7, lo cual eso ha incrementado enormemente el déficit cuasi fiscal. Licenciado Rijo, si a ese 46% que acaba de explicarnos, perdón, el licenciado Rijo, usted le suma cerca del 30%, entre 28% de gasto corriente del gobierno, más si nos atenemos al informe recién salido de Oxfam, que dice que alrededor del 2.5% del PIB se va, es decir, se despilfarra en corrupción, en gasto superfluo, en nómina supernumeraria y en otras cosas, en publicidad. Entonces, si usted le suma 46 más 30 más prácticamente 85.000 o 90.000 millones, si damos por cierta este informe del Oxfam, entonces, ¿qué le queda al gobierno central para inversión de capital, para inversión social? ¿Qué le queda para que realmente el presupuesto sea un instrumento de desarrollo? Bueno, gracias señores por permitirme comunicarme con el público de este programa, que me llama mucho la atención la connotación un tanto educativa y el estilo que nos decía don Antonio. Bueno, miren, yo prefiero abordar el tema del presupuesto posiblemente en una dimensión diferente a la que hemos empezado, con los déficits, con las deficiencias del presupuesto. Hacer el presupuesto en República Dominicana, el presupuesto del Estado, es posiblemente una de las tareas más complicadas que hay, por el hecho de que nosotros hemos implementado una cultura de gestión del presupuesto que está muy, pero muy signada y muy impactada por los arreglos políticos e institucionales que hay en el país. Arreglos políticos. Políticos e institucionales. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno cada año tiene lo que yo llamo gastos esenciales, fundamentales, irremediables que tiene que cumplir, que son de casi 650.000 millones de pesos. En arreglos políticos. No arreglos políticos, sino en lo... Me gustaría que usted nos definiera un poco a qué usted le llama arreglos políticos. Ya la forma de ver, de gestionar, de armar, de distribuir, de priorizar el presupuesto en República Dominicana, hay que reestructurarla, hay que reformarla, hay que transformarla. Pero eso obedece, según usted, a arreglos políticos, claro, no a la necesidad
de la O población. sea, que es que en la sociedad dominicana hemos estructurado un arreglo político e institucional que hace que tengamos una estructura burocrática estatal que ya está totalmente desfasada. Una estructura burocrática estatal en el cual, por ejemplo, tenemos múltiples instituciones repetidas y en algunos casos más que repetidas, redundantes, una gran cantidad de consejos, de comisiones, de entidades descentralizadas que duplican las funciones, por ejemplo, de muchos ministerios. O sea que hay que hacer una gran reingeniería a nivel de todas las agencias con que el Es Estado el dominicano tema que está a mí trabajando. o sea, yo durante muchos años he estado discutiendo y tratando los temas de presupuesto público y lo he estado haciendo de esa óptica de ver el tema de los déficits, pero viendo profundamente, conociendo desde adentro muchas de las cosas de cómo funciona el presupuesto. Lo que estoy planteando ahora es que hay que hacer una tremenda reforma, pero no de las reformas formales que hemos estado haciendo. O sea, nosotros tenemos posiblemente el marco legal en materia de finanzas públicas más avanzado que pueda haber en Latinoamérica. Así es. Aquí Ahora, tenemos muchas leyes para todo. eso no me resuelve muchas cosas. Claro. Si yo en la práctica, en la acción, en la operatividad diaria, no aplico ninguna de esas leyes. Entonces, a nivel del presupuesto, con el tema de la duplicidad de instituciones, con el tema de un ejercicio de priorización de la utilización de los recursos del presupuesto no muy clara, lo que nos está planteando, es decir, yo tengo ahora mismo 650.000 millones de gastos que no puedo huir para ningún lado, pero además tengo en el presupuesto de este año 213.000 millones que tengo que buscar para cubrir. Y una nómina de el 700.000 empleados Sí. para cumplir con compromisos Entonces, políticos. ¿cómo yo desarticulo eso? Simple y sencillamente con una nueva visión del presupuesto, con una reingeniería. Y esto implica, porque posiblemente lo que está sucediendo y la necesidad de cambio y transformación que hay en la visión del presupuesto, también está siendo como una especie de grito de la sociedad, de que en términos general la sociedad dominicana tiene que cambiar muchas cosas, a nivel institucional, a nivel político, a nivel ciudadano. Entonces, el presupuesto no está al margen de eso. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, una cosa que a mí me llama mucho la atención, con relación al déficit que mencionaba Rijo. Yo hago unos cálculos en el cual el gobierno central me resulta con una situación prácticamente de equilibrio en el presupuesto. Sin el déficit. gobierno central sin déficit. Y me dicen, bueno, pero ¿y cómo es eso? Tiene que enseñarle al gobierno entonces, porque llevamos 11 años. No, el en problema es que el presupuesto se estructura en varios niveles del sector público. Tiene el gobierno central, tiene los entes descentralizados y autónomos no financieros y 7 instituciones de la seguridad social. Sucede que cuando yo aíslo el gobierno central, que son los 21 ministerios y la Procuraduría General de la República, saco la cuenta, resulta con un superávit prácticamente de 2.000 y pico millones de pesos. Pero ¿qué pasa? A las 59 organizaciones del sector descentralizado que están en el presupuesto general del Estado y a las 7 instituciones de la seguridad social, el gobierno tiene que transferirle 83.000 millones de pesos, que son exactamente el déficit que aparece reflejado en el presupuesto. Sí, yo tengo unas instituciones descentralizadas y autónomas que desde el punto de vista de sus ingresos son muy centralizadas, pero desde el punto de vista del gasto son extremadamente descentralizadas, es decir, gastan a veces en una gran magnitud sin controles estrictos. Entonces eso hay que revisarlo. ¿Y en el qué presupuesto tenemos que del hacer, país. licenciado Rijo, para que esa reingeniería que el licenciado Suárez está pidiendo a nivel de todas las agencias del gobierno del Estado Dominicano? Bueno, si salimos y vemos el presupuesto general del Estado como una ley, sujeta a la Constitución de la República y a la Ley Orgánica de Presupuesto y a la Ley de Crédito Público, a la Ley de Función Pública, tenemos que llegar a la conclusión aquí que el gran problema de la República Dominicana es la violación sistemática a todo el sistema legal de la República Dominicana,
Aquí no hay respeto a la ley por parte de las autoridades. Debilidad institucional. Total, pero la debilidad institucional es la violación a la ley. La Estrategia Nacional de Desarrollo ordenaba que al 1 de enero del año 2015 debíamos de tener el pacto fiscal. Ahí voy. Si hubiésemos tenido el pacto fiscal... El gobierno en 2015, acaba de anunciar ayer que no va a haber pacto que fiscal. no va a haber pacto fiscal, no va a haber reforma fiscal hasta que el gobierno de Danilo Medina esté, es decir, hasta el 2020. Óyeme, eso para nosotros es una verdadera, es un golpe muy terrible, porque el modelo presupuestario que tenemos no se sostiene, es insostenible. Cuando usted tiene que tomar en los últimos 5 años para pagar intereses, el 60%, tomarlo prestado para pagar intereses, usted está en un endeudamiento permanente que le va a ser muy difícil retomar si no hay ese pacto fiscal. Ahora, ¿por qué no se hace el pacto fiscal? ¿Por qué no se hizo el pacto fiscal en el año 2015? Bueno, teníamos que haber empezado por esa reestructuración del Estado que dice muy atinadamente Nelson. Y la reestructuración del Estado tiene que ver con una definición de misiones para cada institución y la elaboración de sus presupuestos en función de sus misiones. Es decir, no puede existir una oficina supervisora de obra del Estado porque su misión, que es de supuestamente supervisar, no lo hace y lo que hace es construir, y eso corresponde a obras públicas. Pero hay un aspecto fundamental del cumplimiento de la ley, y le pongo un solo ejemplo. Conjuntamente con este proyecto de ley de presupuesto general del Estado, el Poder Ejecutivo tiene que remitir la estructura de puestos de cada una de las instituciones. En el primer proyecto de ley que sometió Danilo Medina en el 12 para la ley del 13 y fue consignada en la ley del 311-12 del presupuesto del 2013, pidió una dispensa de 180 días para cumplir con ese mandato de la ley orgánica de presupuesto de remitirle la estructura de puesto al Congreso. ¿Y lo cumplió el presidente? No, no cumplió. Pero el Congreso, que no funciona como poder de contrapeso, de institucionalidad, de fiscalización, tampoco le exigió al presidente que cumpliera con ese mandato. Y como no se lo exigió, jamás, ni en el 14, ni en el 15, ni en el 16, ni en el 17, ni el que viene en el 18, el presidente ha cumplido mandando la estructura de puesto. Si da la estructura de puesto, tú no me puedes designar a mis 53 asesores en Cancillería, porque eso no está en la estructura de puesto. Tú no puedes tener en INEPRE 29 subdirectores. Y ese superávit de numerario de empleados infuncionales, donde muchos tienen salarios por encima de lo que verdaderamente trabaja, tiene un impacto terrible. ¿Pero negativo. qué hace INESPRE en una economía de mercado, controlando mercado? ¿Qué hace controlando precios? Por eso es que ¿Qué tenemos hace que redefinir? Que realmente nos hemos dado cuenta. Inazúcar, SEA. Estalla un escándalo de corrupción. Claro. Nos damos cuenta que Cordes todavía existe. Inazúcar, dígame. Sí. Entonces, El SEA. la industria del azúcar. Y de las comisiones que hablaba Nelson, ¿no? Y las comisiones que la hablaba industria de Nelson. la aguja, por Oye, ejemplo. hay una comisión presidencial de desarrollo provincial que hace las mismas funciones que podía hacer la gobernación, hace deporte, hace turismo, construye iglesias, parroquias. Oye, es que es un desorden institucional que tenemos en la República por el nivel clientelar del presupuesto. Lo que sí es que si hacemos una lista de la cantidad de entidades con personal, yo creo que el licenciado utilizaba un término bastante bonito para referirse a las botellas del Estado, pero bueno, con botellas y también entidades que tienen duplicidad de funciones, entre otras, nos va a tomar la hora entera del programa. Así que nos vamos a una pausa para que sigamos hablando de la deuda, de los arreglos políticos, de la sostenibilidad o insostenibilidad del presupuesto 2018 del Estado. Estamos de vuelta hablando del presupuesto 2018 del Estado en voz alta con los invitados de hoy, que son los licenciados José Rijo y Nelson Suárez, ambos economistas. La pregunta ahora es muy importante y es sobre el gasto social. En América Latina el promedio oscila en un 15%, sin embargo la República Dominicana un 8%, y eso incluyendo el 4% por la educación que tuvimos que luchar los ciudadanos para lograrlo. Así que la mitad de eso es un mérito ciudadano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no nos acercamos ni siquiera a un porcentaje importante del promedio regional.
Bueno, históricamente los gobiernos no han privilegiado los servicios sociales como parte del desarrollo, como parte de un presupuesto de instrumento para la calidad de vida de la gente. Si tomamos, y aquí venimos otra vez, tenemos que referirnos necesariamente a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que establecía que para el año 2017, este año, nosotros teníamos que estar invirtiendo 117.000 millones de pesos solo en salud. Y apenas vamos a terminar con unos 68.000 millones de pesos. Eso alrededor de 2 puntos. 2 puntos, 1.8% del PIB que vamos a terminar este año y para el próximo año no hemos pasado del 2% del PIB en salud. Y salud unido, que tiene que ver con agua también, porque dentro del Ministerio de Salud Pública está todas las corporaciones. Es decir, que dentro de los 78.000 millones de pesos de presupuesto que tiene el Ministerio de Salud para el próximo año, ahí está incluido INAPA, Corazán, Coramoca, la CAS, es decir, todas las corporaciones de acueducto están ahí. Pero hay un componente de salud que no puede ser olvidado, por ejemplo, que son la salud colectiva, lo que son servicios de salud colectiva, que apenas tiene un presupuesto de unos 3.000 millones de pesos. Eso es nada, señores, cuando la salud colectiva es fundamental para la prevención, porque eso tiene que ver con promoción y formación de la salud, eso tiene que ver con prevención de embarazo en adolescentes, eso tiene que ver con salud bucal, con desnutrición, con prevención de enfermedades transmitidas por vectores, y ahí no hay una inversión. Por lo tanto, lo que se dedica al servicio salud es muy bajo. Si a eso le unimos que para vivienda apenas se dedica el 0.03% del PIB, cuando tenemos un 70% de las viviendas con algún déficit, ya sea cualitativo, ya sea cuantitativo. En vivienda, salud, educación y asuntos comunitarios, apenas llegamos al 8.2%. Esos son parte de los datos que está arrojando la investigación que acaba de publicar ayer mismo la Oxfam. Sí, no, y que está contenido en el mismo proyecto de presupuesto para el año que viene, porque definitivamente las prioridades no son los servicios, los servicios como derecho. Y aquí viene uno de los graves problemas de nuestro país. República Dominicana ha sido el país líder en crecimiento del Producto Interno Bruto, de su riqueza. Pero la distribución de esa riqueza no ha sido para satisfacer las necesidades fundamentales, para garantizar lo que establece nuestra Constitución como Estado social y democrático de derecho. Bueno, el artículo 167 manda al Estado a proveer bienes públicos a la ciudadanía: salud, transporte, vivienda, educación. Y el Estado se ha mostrado incapaz de dar estos servicios. Por eso tenemos un sistema eléctrico como el que tenemos. Y ayer, por ejemplo, ante esta situación de un presupuesto como hemos estado viendo acá, ayer se anuncia, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo anuncia que durante el mandato de Danilo Medina no habrá reforma fiscal. Es un mandato de ley a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Señor Suárez, ante este panorama de un déficit que va cerca de los 90.000 millones de pesos, un 46%, como decía el licenciado Barrijo, se irá de este presupuesto en pago de la deuda. Una nómina de más de 700.000 empleados, una nómina que se lleva del presupuesto alrededor del 30%. Y ante este panorama, con una presión tributaria que todo el mundo considera que baja, ¿cómo usted entiende que este país pudiera, a pesar de su crecimiento, enrumbarse por la senda del crecimiento vista desde el punto de vista del ser humano? Bueno, hay dos cosas. Antes de entrar en el tema de la presión tributaria, a mí me gustaría señalarle a Rijo en el tema de salud. Sabe que el presupuesto de salud ahora, con la desconcentración que ha habido a través del Sistema Nacional de Salud,
el Sistema Nacional de Salud tiene 36.000 millones de pesos Sí. en presupuesto. Entonces hay que ver si el programa, los 3.000 millones en salud colectiva, porque prácticamente el Sistema Nacional de Salud No están fuera. están fuera. Entonces Es otro eso programa. es importante verlo porque han separado la estructura programática y entonces el Servicio Nacional de Salud aparece por un lado con 36.000 millones. Bueno, pero si usted lo y ya suma, da la cantidad el que Rijo Ministerio de estaba Salud diciendo. desde el punto de vista de órgano rector, que es lo correcto, que debe ser una cuestión muy Claro. pequeña. Entonces eso es un punto. Ahora con el tema tributario. Y fíjense el dilema que se plantea y por qué yo digo que hay que reenfocar y hacer una nueva visión del tema presupuestario y fiscal. Nosotros exigimos normalmente, yo he sido partidario toda la vida, de mayor gasto social y de protección del gasto Claro. social. Pero obviamente, en un momento, de hecho en una actividad en el Centro Bonó, yo un día pregunté, bueno, ¿quiénes están de acuerdo con que aumentemos el gasto social? Y todo el mundo levantó la mano. Y luego yo le dije, ¿quiénes están de acuerdo en pagar más impuestos? Y muy pocas manos se subieron. Bueno, Entonces, que muchas veces entramos nosotros, por en- ejemplo, o sea, desde la ese es el asociación dilema. nuestra, desde la Asociación Industrial RD hemos estado planteando que reorganizar la fiscalidad, solamente reorganizarla, quitarle todas las distorsiones que tiene el sistema de impuestos y sistema fiscal, es un trabajo. incluyendo una gran parte de los informales, inmediatamente la presión tributaria Por va a eso, subir. entonces, Haciendo la reingeniería que usted mencionaba hace un rato, controlando la corrupción administrativa, todo esto nos dará a nosotros pero una presión hay tributaria una más cuestión- alta para el gasto Hay una social. cuestión que quiero puntualizar, porque es posiblemente un enfoque medio no tan común. Por ejemplo, mi tesis es que nosotros como sistema tributario tenemos una estructura formal tributaria con una presión de 20.1%. Y digo, bueno, ¿por y cómo? Siempre se dice que anda Claro, entre porque 13, tenemos 14%. 14.6%, que es lo que se está planteando en el presupuesto para el 2018 de presión fiscal, pero yo tengo un 6.1% de exenciones, exoneraciones y de grabaciones. El Sí, 50% que de las son exenciones están en el ITEVI. Que son 200, bueno, ahora no me importa mucho si es el ITEVI. Yo soy partidario de generalizar el ITEVI, aunque yo ponga tasas diferenciadas inferiores para los bienes como salud, educación, etcétera, pero yo soy partidario de la generalización de la tasa del ITEVI. ¿Por qué? Porque yo tengo un 6.2%, un 6.1% de exenciones y exoneraciones, que cuando se lo sumo al 14.6% que tengo, entonces tengo un sistema fiscal, una presión fiscal realmente de 20.1%. Pero, licenciado Suárez, ¿eso sería necesario para que el Estado reciba más dinero cuando el estudio de la Oxfam señala que el 2.5% del PIB se desperdicia, un equivalente, se desperdicia en corrupción? Y yo he sido, en los tiempos que tengo interviniendo en temas de presupuesto, he sido un crítico acérrimo de la ineficiencia y la ineficacia del gasto público. Y exactamente, yo lo he planteado en muchos escenarios y lo he planteado dentro del gobierno. Nosotros con solo hacer eficiencia en el uso de los recursos públicos, podríamos ahorrarnos fácilmente 1.5 del PIB. Así es. 35, 40 mil millones de pesos, yo lo creo en eso. Pero hay ahora, Mire, nosotros, en el perdón, el actual año orden pasado, político y en el actual orden institucional del país, ¿es posible hacer eso? Cualquiera que me lo plantee, incluyendo cualquier candidato de la oposición, que normalmente Y mucho están en menos sin contra ley de del gobierno, partido. no lo van a hacer, Ahí no, es que- aunque tengamos ley de partido. que no controla el yo sistema. no le tengo tanta confianza en un país donde realmente las leyes y las normas son muy simbólicas. La ley de partido no va a resolver el gran problema. De hecho, aprovecho para decir, yo me siento a veces pena cuando veo ese afán con el tema de ley de partido. Eso no es el problema de este país. Aquí, de hecho, aquí debíamos estar eliminando leyes. Si eliminamos la mitad de las leyes que tenemos y cumplimos el resto de la mitad que nos queda, resolvemos el la problema mayoría es de los el problemas. compromiso con No, el pero hay un cumplimiento. aspecto que Nelson Entonces, ha tocado. Yo quiero terminar el presión tema fiscal, tributaria, el tema claro. tributario. Entonces, si yo logro, imagínense que yo logro reducir a la mitad las exenciones fiscales que tengo, inmediatamente el gobierno tiene en los bolsillos 115 mil millones Por de ejemplo, pesos. ¿qué usted reduciría Entonces, de ese 6.2% de exenciones fiscales? ¿Qué sectores, por ejemplo? Bueno, Zona franca, ahí hay turismo. exenciones a los combustibles. 25.000 millones.
que es un absurdo porque son exenciones que se le están haciendo a sectores que son negocios en la mayoría de los casos. Y los subsidios. Ahí a hay ciertos excepciones sectores. al impuesto sobre la renta, ahí hay excepciones inclusive a sectores que se han protegido en el país durante décadas y que todavía no logran ser autosuficientes. Entonces, las exenciones para promover sectores productivos son por un periodo de tiempo, por Y Dios. Pero hay una determinado situación, cumplimiento pero- y determinado un cumplimiento A específico. un cumplimiento pero y a hay- un impacto. Entonces yo creo que esos son de las cosas que a veces no nos gusta verlas. Y entonces, como yo digo, caemos en un país que yo llamo de ciudadanos ejemplares y no culpables. Pero aquí Es decir, hay- todo aquí el hay mundo le ese- echa la culpa al otro, pero nadie asume su propia Pero hay una responsabilidad. situación- Aquí, perdón, hay una aquí situación- hay exenciones, escúcheme, aquí hay exenciones que se deben a clientelismo político, a favores políticos, pero también a chantaje de algunos sectores. Exactamente. Pero- Entonces, pero- esas son de las cosas que no es fácil tocarle porque yo siempre le pregunto a mucha gente que plantea cosas. Yo le digo, bueno, eso tú lo dices desde una posición. A mí me gustaría verte adentro Pero hay una situación. para ver cómo tú actúas, porque ahí es donde se sabe, don Pero Antonio, Nelson, la realidad hay una de- situación que tú planteabas, de que la gente quiere que se aumente el gasto social, pero no quiere pagar impuestos. Hay una situación con la estructura tributaria que te lleva, de alguna que es manera, injusta. a producir evasión o elusión en determinado caso. Pero hay una situación clave. Si el gobierno no da demostración fehaciente de disminuir, para no decir erradicar, la corrupción, la gente está todavía más abocada a no pagarle impuestos, porque le voy a incrementar en 105 mil millones de pesos el presupuesto, el ingreso al Estado. ¿Pero para qué? Para mantener el clientelismo que se mantiene, para seguir con una política populista y altamente de incentivo al culto al personalismo. Eso es lo que Porque está ese es el planteado. problema de República eso es lo que Dominicana. está planteado, Cuando sí. tú ves que un presidente de la República va por ejemplo, los apicultores de San Pedro de Macorís, y el presidente, ellos le piden que necesitan un camión, y el presidente dice, yo les voy a regalar el camión. Óyeme, ¿y dónde está la institucionalidad de este país? Yo le voy a Don regalar el Antonio, camión. dijo. Es decir, el problema aquí es que hemos creado una estructura donde no hay contrapeso, donde no hay institucionalidad, donde no hay respeto a la ley, donde los funcionarios se creen feudo, son feudo. Es decir, aquí hay un neofeudalismo donde cada funcionario es el dueño ¿Sabe? y dispone a quién nombra, a quién quita. Río. Si, mira, Déjame óyeme, decirte, ¿sabes lo que debemos decir, don Antonio Río? Es que lo que tú estás describiendo ha sido la historia en el país. No es de este gobierno, ¿eh? pero ha Es sido que ese ha sido acentuado. la Bueno, Pero ha esto sido no acentuado estamos estos hablando 12 de la años. Esto ha historia. sido histórico. Por eso, Pero ha sido más 31 acentuado años, estos oigan, 12 años. 31 años Por de todo el dictadura, control del poder del 12 Estado. años de régimen autoritario. Es una cultura balaguerista que se ha reproducido. Varios que es muy productiva para años de gobiernos mucha gente. liberales que Ahora, han hay una repetido cosa, don los mismos Antonio. vicios del pasado. Pero hay una cosa, es que esta época de vacas gordas, porque el gobierno ha tenido el privilegio de tener un precio del petróleo en el piso, ha tenido una cantidad de dinero enorme, barato si se quiere, mucho dinero en el extranjero para colocar bonos, y no ha utilizado esa oportunidad para hacer inversión en el desarrollo de la gente, para crear desarrollo humano. El Banco Mundial acaba el año pasado, hace unos meses, acaba de publicar un informe que se titulaba Cuando los vientos ya no soplan a favor. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos preparándonos para enfrentar lo que hemos creado? Porque hemos creado un modelo desde el 2008 para acá, y hay que decirlo, con la reelección de Leonel Fernández, porque en el 2008 se presupuestó un déficit de 10 mil millones de pesos y se terminó con 54 mil. En el 2012, Y ¿en cuánto en el 8, terminamos? en el 12 se presupuestó un déficit de 22 mil millones de pesos y terminamos en 156 mil. Y hemos ido Todavía no se sabe transfiriendo, cuándo y hemos ido, No, y hay hemos ido 200, transfiriendo. 190. Pero fíjense que hemos ido transfiriendo y manipulando la cifra para cada día presentar un déficit menor. Pero cada año estamos transfiriendo una supuesta deuda administrativa
que incluyendo del año que viene, en estos 5 años, hemos pagado 152.000 millones de pesos de una deuda administrativa que nadie sabe cuál ¿Y qué es. pasaría si, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos aumenta la tasa de interés? Por cada punto porcentual de la tasa de interés cuando sube, prácticamente sube 12.000 millones de pesos la deuda. Por cada dólar que sube el barril de petróleo, sube en 63 millones de dólares, cerca de 2.000 y algo de millones de pesos la factura petrolera. Si el gobierno de los Estados Unidos toma medidas que restrinjan, por ejemplo, la remesa, ¿qué pasará entonces con este país, licenciado? Lo que está planteado y lo que me están planteando reafirma lo que he estado diciendo. Sí, no solo el presupuesto, la sociedad dominicana en todos sus órdenes está reclamando un cambio, está reclamando una transformación, está reclamando que de hecho cada uno de nosotros los ciudadanos veamos de manera diferente a la sociedad dominicana. Hemos estado viendo a la sociedad dominicana, la mayoría de los dominicanos, como una especie de alcancía donde todo el mundo mete la mano a sacar. Nos estamos comiendo el país a pedacitos, Entonces, algunos sectores. Tenemos problemas, tenemos... Pero los mayores responsables son los que manejan el Estado. 60 años de democracia y no hemos podido resolver uno de los problemas básicos del país. Uno de los problemas básicos del país. Nadie bebe agua. Entonces, de democracia. ¿qué es lo que estamos creciendo, planteándole? y creciendo. Sí, ¿qué es lo que estamos planteándole a la nueva generación? Entonces yo creo que el reto que tenemos cada uno de nosotros, desde la posición donde estemos, es exactamente contribuir a ese cambio que debe producirse. O sea, aquí no podemos seguir que la ciudadanía siga eligiendo políticos sin hacerle ningún tipo de ejercicio de rendición de cuentas. Que a veces políticos en los pueblos, de los más corruptos que hay, con persecución penal, son los más que más votados. votos sacan. Señores, Entonces, Pero eso es parte también del sistema electoral que hemos creado. Claro, es lo que decía y del anteriormente. sistema, el modelo de partido que se ha sustentado cuando desde el Estado se provee la fidelidad del voto a través de la utilización de los recursos públicos. Exactamente. Es Señores, decir, nos tenemos que ir, pero en este momento de lucha por un mejor sistema y un mejor país y estos clamores sociales que se oyen en estos días, yo quería preguntarles, ¿cuánto se le asigna a la justicia en el presupuesto del 2018 y si parece ser suficiente para lo que la ciudadanía espera de la justicia? La justicia tiene ahora mismo para este año solo la parte de la Suprema Corte, sin incluir la Procuraduría, 7.200 millones de pesos. 7.200. Si se aplicara la ley 194, el presupuesto de la justicia serían cerca de 18.000 millones de pesos. ¿No? 13.000. Al igual... 13.000 porque hay que deducir lo que tienen destinos específicos. Bueno, pero lo que quiero decir es que está planteado en términos, por ejemplo, y una propuesta, el programa de ustedes que tiene un carácter de propositivo, una propuesta, por ejemplo, en términos de lo que yo llamo el reenfoque del presupuesto, es que yo creo que cualquier cambio que se haga debe concentrar la prioridad del presupuesto del país en las próximas décadas en fortalecer la institucionalidad del país. Así y entonces, es. por ejemplo, lo que es justicia, Así es. procuraduría, policía, ese tipo de cuestiones que son fundamentales, que ahora mismo están en condiciones de financiamiento. O sea, el presupuesto de la policía no alcanza Pero para miren hacer la iniquidad, no, miren la no. iniquidad del Entonces, presupuesto. Por ejemplo, el Banco Central, que está para manejar, dirigir la política monetaria, tiene alrededor de 7.000 millones de pesos. Y sin embargo, la justicia tiene 7.000 Sí, millones. pero hay Entonces, una- eso pero son hay una el tipo cuestión de con la cosas que hay justicia. que cambiar y reenfocar la prioridad en la aplicación de los recursos Así es. No, pero hay una hacia situación. el desarrollo institucional y el fortalecimiento institucional. Aquí no podemos tener un Estado donde tú te vas a cualquier provincia y encuentras un cuartel de la policía en una casa de zinc cayéndose por Dios. Sí, pero hay una situación Eso te con da la una justicia, imagen de Estado Nelson. débil y que te promueve todo el desorden, la corrupción y el mismo sistema como de incredulidad que hay en la Pero es que hay una instituciones del situación Para con la cerrar, señor justicia. Rijo. Hay una cuestión con la justicia.
La justicia le corresponde el 2.665% de los ingresos fiscales. Le corresponde a la justicia. ¿Por qué la justicia no lo tiene? Porque la justicia, la Suprema Corte de Justicia, es dependiente del Poder Ejecutivo. De acuerdo a la ley, las 2/3 partes de los miembros de la Suprema, por instancia, inhabilitan al director de presupuesto, al tesorero, al contralor y al administrador del Banco de Reserva si no se le consigna lo que le corresponde por ley. Solamente el Ministerio de Hacienda puede modificarle el presupuesto que somete el Poder Judicial si hay una disminución de los ingresos. Eso lo dice la ley. Ahora, como la Suprema es dependiente, no es capaz de enfrentar y exigir el cumplimiento de su propia ley. Además, como el Congreso es dependiente también, se vuelve cómplice el Poder Legislativo del Poder Ejecutivo para ahogar financieramente al Poder Judicial y no acercar la justicia como un derecho a la ciudadanía y a dar seguridad jurídica. Señores, nosotros estamos brindando justicia en un furgón en la provincia más importante. En el caso de la provincia de Santo Domingo. Esas son de las cosas que hay que cambiar. Yo no puedo seguir teniendo pero es por el Así control es, absoluto de todos los poderes del Estado. Señores, es un problema de Estado. Así es. Aquí hay que resolver muchos temas, incluyendo el tema de un presupuesto insuficiente para el gasto social, un presupuesto insuficiente también para el sector justicia, entre otros muchos clamores de la población nacional. Yo creo, hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, dime en qué anda el presupuesto y te diré cuáles son las prioridades de tu gobierno. Sobre todo la prioridad del desarrollo. Así es, nos vamos a una pausa. Estamos de vuelta hablando en voz alta el tema del presupuesto con nuestros invitados y los voy a poner contra la pared para hacer público su compromiso de brevedad presentando las propuestas para el mejoramiento en esta materia en la República Dominicana. Iniciamos con las propuestas del señor José Rijo. Bueno, básicamente nosotros diríamos, primero, que el presidente de la República se ajuste a la legalidad, al cumplimiento de la ley y convoque al pacto fiscal. Segundo, que el Congreso se abra a la discusión del proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2018, segregando cada una de las instituciones a través de las comisiones permanentes que tiene. Y tercero, a la sociedad que se movilice porque el control institucional, constitucional de la República Dominicana no da contrapeso. Solamente con una movilización social llevaremos al gobierno a su propia legalidad. Un hombre de palabra con la brevedad, ¿eh? Y usted, señor Suárez, ¿qué nos tendría nosotros como propuesta y al país yo en voz insisto, alta? desde el punto de vista de la propuesta, de que obviamente hay que repensar no solo el presupuesto, sino todo el ordenamiento político y jurídico de la sociedad dominicana, hay que repensarlo. Además, creo que es importante que los enfoques y los recursos del Estado y del país se concentren a fortalecer la institucionalidad y un nuevo ordenamiento en todos los órdenes en la sociedad dominicana. Pienso que también la sociedad debe asumir la responsabilidad con elegir mejores gobernantes. Yo también creo que tenemos que asumir un compromiso más férreo en ese sentido. Antonio, si te parece, con estas propuestas y alguna otra que veremos más adelante, cerramos este segmento sobre el presupuesto 2018, un debate interesantísimo con los economistas José Rijo y Nelson Suárez. Para Antonio Taveras Guzmán y para Carolina Santana, ha sido un placer tenerles aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Recientemente, la organización Oxfam publicó un estudio donde se identifican los malgastos en el presupuesto del Estado, que pueden ser destinados a responder a las necesidades de la ciudadanía como salud, educación y vivienda. La organización identificó que al menos el 2.2% del PIB se desperdicia en botellas, ineficiencia en el gasto, publicidad y propaganda e instituciones con funciones duplicadas.
es decir, el equivalente al déficit fiscal que exhibimos para este año, que es más de 85.000 millones de pesos. Esta situación obliga a replantearse la forma en que el Estado recauda sus ingresos y sobre todo administra los recursos para poder dar respuesta a las demandas sociales y dar cumplimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Propugnamos, pues, por una gran y profunda reforma de nuestra fiscalidad que, además de mejorar la calidad del gasto, amplíe la base tributaria, reduzca la informalidad y comprometa a los que más pueden pagar. En segundo lugar, el Estado debe recortar los gastos en instituciones duplicadas, en corrupción, botellas y propagandas innecesarias. Tercero, es necesario cambiar la prioridad del gasto para enfocarlo en políticas públicas que impacten en la vida de la gente. Cuarto, se deben revisar los incentivos y las exenciones fiscales para priorizar a los sectores que puedan generar empleos y dinamizar la economía. Por último, quiero enfatizar que todas estas medidas deben de ser parte de un cambio en nuestro modelo de desarrollo productivo y de grandes transformaciones institucionales que nos conduzcan a un gobierno más pequeño, más eficiente, más transparente y con una burocracia profesional y de carrera, es decir, un Estado más regulador y que cumpla cabalmente con su rol de administrar y proveer bienes públicos a la ciudadanía, garantizando siempre el Estado de Derecho. Y ahora, señores, Pavel Issa, economista, trata los temas que nos han preocupado sobre este tema del presupuesto y otros asuntos relativos a la economía dominicana. El presupuesto que el gobierno está proponiendo para 2018 es un presupuesto muy poco innovador. Tiene algunas cosas interesantes, pero en su mayoría es una repetición del presupuesto de 2017, que a su vez es fundamentalmente una repetición del presupuesto de 2016. El gobierno prevé un aumento de los ingresos de un 12%. Sin embargo, aparentemente esto es un aumento sobreestimado, probablemente en el orden del 30%. Eso significa que el gobierno probablemente va a tener recursos menores a los que se prevé tener con respecto al año 2017. Pero por supuesto que esto no es un asunto nuevo. Hay un conjunto de restricciones que tiene el gobierno, el Estado dominicano en general, para poder levantar los recursos que son necesarios para enfrentar los desafíos del desarrollo. Uno es la evasión fiscal, que en el ITEVIS anda por encima del 40% y en el impuesto sobre la renta anda por encima del 65%. Otro es que vivimos en una sociedad fundamentalmente pobre, donde mucha gente es tan pobre que sencillamente no puede pagar impuestos. El otro elemento es que hay muchas exenciones tributarias a favor de algunos bienes y servicios básicos de las que consume la población más pobre, pero también a favor de algunas actividades económicas que ven sus balances financieros mejorar gracias a estos incentivos. Al mismo tiempo, hay que decir que esto se hubiera podido resolver con un pacto fiscal, que es lo que está planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sin embargo, ese pacto, el gobierno no ha podido llevarlo a cabo porque no tiene la fuerza política, no tiene la atracción, la calidad para presentarse ante la ciudadanía para negociar un pacto fiscal, siendo el caso que la corrupción y el clientelismo se perciben como que dominan la forma en que el gobierno gasta los recursos. En términos del gasto, el gobierno prevé un aumento de 10% en el total para llevar el gasto público a 733.000 millones de pesos. Eso incluye las instituciones descentralizadas del Estado. El 85% va a ser gasto corriente y el 15% va a ser inversión pública. Definitivamente hay que duplicar la inversión pública para poder dotar a este país de una infraestructura adecuada. Por lo tanto, el gasto de capital o la inversión sigue siendo muy baja. El gasto social se mantiene congelado en 8.5% del PIB, lo que significa que la salud va a seguir siendo subfinanciada. Pero no solo la salud, también va a seguir siendo subfinanciada la justicia, la protección del medio ambiente, la seguridad social. ¿Ya? El gobierno va a mantener un subsidio eléctrico elevado, aunque prevé que va a ser más bajo.
que el año anterior, gracias probablemente a la finalización de Punta Catalina. Habrá que ver si eso va a terminar siendo así. Pero por último, lo más preocupante es que el gobierno mantiene un ritmo de déficit y de endeudamiento muy similar al año anterior, lo que promete que el Estado Dominicano va a tener que seguir aumentando sus pagos de deuda. Este año que viene el gobierno va a contratar 213.000 millones de pesos en deuda. Va a pagar intereses por 135.000 millones, 45.000 millones más de lo que pagó en 2016 y 20.000 millones más de lo que terminará pagando este año 2017. Esta bola de nieve hay que pararla, pero para eso el gobierno tiene que empezar a dar ejemplo de saneamiento del gasto público, de enfrentar la corrupción, la impunidad, mejorar la eficiencia, y sobre esa base entonces la sociedad probablemente va a poder sentarse a discutir un pacto fiscal que enfrente la evasión fiscal, que enfrente a muchos ricos que no pagan impuestos, y entonces también quizá la ciudadanía pueda decir, ves, con este Estado yo me puedo casar y puedo apoyarme. Definitivamente, en materia presupuestaria, señores, la República Dominicana tiene espacios de mejora que van a impulsar el desarrollo nacional y la calidad de vida de nuestra gente, y por eso hemos querido hablarlo hoy en voz alta para que conste, para que las autoridades sepan que estamos claros de cuáles son los espacios en los que el presupuesto nacional puede cambiar para el bien del país. Agradecemos su sintonía y nos vemos sin falta el próximo sábado.